Me da mucho gusto que nos acompañe esta mañana aquí en el estudio de República H el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Mario Delgado, a quien saludo con gusto y le doy la bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias, Alejandro, por la invitación, con mucho gusto. A ver, así de bote pronto, la alianza del PRI-PAN-PRD, dicen, llegó para quedarse, van a ser un frente legislativo. Está bien, es un acto de sinceridad, son lo mismo. Ujú. Siempre han sido lo mismo durante muchos años el PRI, el PAN. Creo que dejaron muy claro en esta campaña cuál es su objetivo, detener a nuestro movimiento. Decía su eslogan, recuperar lo que nos quitaron, pues les quitamos los moches, le quitamos la robadera de siempre, por eso los derrotamos este domingo. La conclusión de la elección de este domingo es que ni todos juntos, ni con todas sus campañas de mentiras, ni con todo el dinero que le metieron, pudieron derrotarnos. Tenemos la mayoría en la Cámara de Diputados y ganamos 11 de 15 gobernaturas. Ahí nomás. Le metimos un 7-0 al PRI, le metimos un 2-0 al PAN y el PRD los desaparecimos de las gubernaturas. Pero eso estaba presupuestado, ¿no? Es decir... Pues bueno, si tú crees que es un dato menor, bueno, no es nada menor. más hay que sumar también a lo que teníamos y tienes que hay 17 entidades que van a ser, ya gobernamos 7, más 11. Tienen 10, 11 más. Será la mitad del país, más de la mitad del país, país estará gobernado por... Pero es que a lo que voy Morena. es que estaba presupuestado que así sería. Que ganarían, que Morena ganaría la mayoría de las gubernaturas en juego y que ganaría la mayoría nuevamente en la Cámara de Diputados. Ese era el presupuesto. Y varios congresos locales que van a tener 18, una cosa así. 19 congresos locales con mayoría de Morena. Por eso digo, todo eso estaba presupuestado. Pues no sé en dónde, pero la verdad es que fue una batalla bastante dura. Ajá. Y creo que nos fue bien. La gente respondió. La gente ve la diferencia de lo que hay ahora, de lo que hubo en el pasado. La gente no se le olvida todo el daño que el PRI y el PAN y ahora juntos le hicieron o le han hecho a nuestro país. Ahora, ¿se valen las alianzas? Morena fue con sus aliados igual. Por el otro lado, no hay coincidencias porque dices, PRI, PAN, PRD son lo mismo, son iguales, ¿no? Sí. Y buscan los moches y todo eso. Pero el presidente ya dijo hoy que a lo mejor pues, logra que algunos priistas se sumen para apoyar o lograr una mayoría calificada. Pues digamos, parte de la tarea legislativa es eso. Nosotros, a mí me tocó ser el coordinador de los diputados de Morena y fuimos una mayoría siempre dialogante. Incluso si revisas las reformas constitucionales que nosotros promovimos y aprobamos, en muchas de ellas participó la oposición, nos acompañaron, porque justamente pues, son reformas en beneficio de nuestro país. Incluso tenemos ahí un récord, una reforma constitucional por unanimidad prácticamente, que fue la creación de la Guardia Nacional, no solo en Cámara de Diputados y en el Senado, sino también en los congresos locales. Hubo un gran consenso y eso pues, fue una tarea que realizó nuestro partido en las cámaras. Y se valen las alianzas. De hecho, nosotros hicimos una alianza después de la elección del 18 para tener la mayoría y para tener después la mayoría calificada, incluyendo el Partido Verde, a otros diputados que se declararon independientes y se sumaron a simpatizar con nuestro movimiento, con nuestro proyecto. De hecho, por eso es falso lo que dicen, no dejan de mentir los dirigentes de los partidos de la mafia de la corrupción, porque ni siquiera en el 18 sacamos la mayoría calificada. Eso es algo que se construya con alianzas ya en la legislatura. Entonces, refrendamos la mayoría simple, la mayoría absoluta, y ese es un gran logro, porque se asegura que el presupuesto va a seguir yendo para la gente que más lo necesita, para los programas sociales, como la pensión de los adultos mayores, las becas de los niños, las niñas, los jóvenes, el sistema de salud, en fin, todo lo que es en beneficio del pueblo. Morena va a recibir 18 gobiernos estatales nuevos. ¿Qué les preocupa? ¿En qué estado los van a recibir? ¿Cuál de esos? 18 dije, no, 11. Ah, ya. No, me equivoqué. Los gobiernos nuevos que van a recibir, ¿en qué estado los van a recibir? Yo creo que ¿Cuál les preocupa más? tienes muchas diferencias. Bueno, primero,
Baja California lo estamos ratificando. Ujú. Es un gobierno ya de Morena. Serán 10 Ujú. nuevos. Pues se tendrá que establecer los principios de nuestro partido, cuál es la propuesta que se hizo y por qué ganamos. ¿Pero qué les preocupa de cómo se los van a dejar? Primero, En cuanto a deuda, en cuanto a contratos, convenios, los sistemas de salud, la educación, la seguridad. ¿Qué les preocupa más y cuáles les preocupan más? las redes de corrupción que hay, Alejandro. El problema de este país y de esos gobiernos, y por eso la gente votó en favor de nuestro movimiento, es la enorme corrupción que hay en la mayoría de esos gobiernos. Habrá diferencias en los niveles de corrupción, los niveles de inseguridad, los niveles de descomposición social. Pero básicamente la columna vertebral de los gobiernos de Morena será tener gobiernos honestos, donde haya una gran coordinación con el presidente de la República, buscando el beneficio de la mayoría de la población. A ver, ¿en qué estado creen que van a recibir Guerrero? Guerrero, yo creo que hay partes de Guerrero con una gran descomposición social, con presencia muy importante de grupos de la delincuencia. Guerrero, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, es un estado con mucha pobreza, con mucha desigualdad. Hay una inversión social importantísima, histórica en ese estado, que ahora lo que falta es tener un gobierno estatal honesto, que haga sinergia con el gobierno de la República. ¿El actual no lo fue? Pues mira, ahí están los resultados, ¿no? Creo que no les ha ido muy bien y la gente claramente votó por un cambio. ¿Zacatecas? Zacatecas tiene problemas de endeudamiento. Creo que ahí también tiene zonas bastante complicadas con la delincuencia, digamos, pero está dentro de lo que hay, no es de los más graves, ¿no? ¿Sonora? Sonora, pues ahí son más de 90 años de gobiernos del PRIAN, historias terribles de saqueo, de abusos del poder. Se supone que no podíamos ganar en Sonora porque hay grupos que controlaban, eran dueños del Estado. Entonces va a haber un cambio de juego por completo, que se renueve toda la clase política en Sonora bajo el liderazgo de Alfonso Durazo. ¿Campeche? Campeche, pues creo que alguien se va a quedar sin caja chica. Ya le toca a Campeche tener un gobierno honesto. ¿Qué otro? ¿Michoacán? Michoacán, bueno, sí es un estado en absoluta descomposición. Clara, se les dio libertad absoluta a grupos de la delincuencia. Un gobernador absolutamente irresponsable, corrupto, cómplice. Pero eran compañeros de partido. Pues mira cómo se echó a perder, ¿no? Le gustó el dinero, le gustó el abuso del poder. Y bueno, ahí hay que necesita una recomposición muy importante en Michoacán. Endeudaron de manera absurda al Estado y lo peor es dónde está el dinero. ¿A dónde se fueron tantos miles de millones de pesos de deuda? Baja California Sur. Baja California Sur es un estado que tiene mucho potencial. Yo creo que ahí las cosas no tienen el nivel de descomposición que otros estados. Nayarit. Nayarit es un estado que está en quiebra, totalmente. Alejandro, y ahí, digamos, poniendo las cosas en su lugar, hay que reconocer que el actual gobernador así lo recibió. Pues imagínate, venía de un narcoestado, venía de un narcogobernador, Roberto Sandoval, que afortunadamente ya está en la cárcel. Absoluta descomposición. Me tocó estar en Nayarit como delegado de Morena en esos años y sí era terrible la situación. Este gobernador no hizo más que amortiguar, tratar de administrar el desastre que le dejaron. Es un estado que está en quiebra, va a haber que poner mucha atención en reorganizar el presupuesto, hay que apretarle el cinturón al gobierno para poner en orden las finanzas primero que nada. ¿Cuál nos falta? Colima. Colima es mi estado. Se descompuso mucho el tema de seguridad. Tiene que ver con el puerto. Es un estado también con muy poca capacidad económica, pero tiene un potencial tremendo el estado. ¿En cuál de estos estados, los que va a recibir
candidatos de Morena, hay más corrupción. Sinaloa, por ejemplo. ¿Cómo? Pues no sé, digo, debe haber por ahí indicadores Ujú. de corrupción. Es una constante en los gobiernos del PRIAN, pero pues difícilmente te podría decir yo, en este hay más corrupción. ¿Ves algún exgobernador en problemas legales por eso? Pues ya veremos, le tocará a los gobernadores nuevos, gobernadoras, y a sus fiscalías sancionar esos abusos. ¿Qué le pasó a la Ciudad de México? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a Morena en la Ciudad de México? Mira, yo coincido con la explicación que da el presidente de la República. La ciudad es una caja de resonancia. Hubo una guerra negra, sucia, muy intensa desde hace varios meses. Son, yo creo que una multiplicidad de factores. La pandemia fue muy dura, ¿no? También para la ciudad, el impacto económico de la misma. Hay algo que a mí no me cuadra, Alejandro, que es, tenemos una jefa de gobierno muy bien evaluada. El trabajo de Claudia Sheinbaum es muy Sí, destacado. Sí. O sea, ha tenido un liderazgo propio muy importante, un reconocimiento por parte de los capitalinos a su gestión. Entonces, ahí sí como que no cuadra. Yo creo que tenemos que estudiar bien y entender bien qué pasó. Yo creo que una parte también importante tiene que ver con nuestro partido. Nos costó mucho estos 2 años y medio de conflicto, de desorganización. Que pudo haber tenido consecuencias más graves. Afortunadamente Pero, logramos renovar la dirigencia. Pero, Y en 7 meses, Alejandro, en 7 meses, porque empezamos en noviembre, ajá. logramos reorganizar para estar listos para la elección. O sea, tuvimos muchos conflictos en estos 2 años y medio. Estás hablando de cuando fue Jaitko No, quien encabezó. mira, ni siquiera es de nombres ni Ajá. de personas. Ujú. Una transición normal donde un partido incipiente de oposición sin recursos, con el gran liderazgo de Andrés Manuel, pues provoca una auténtica revolución pacífica en las urnas en julio del 18 y amanece como el partido en el gobierno, como el partido más grande del país, un partido de masas y uno de los movimientos sociales más importantes en el mundo. Creo que esa transición, digamos, normal, no se supo manejar adecuadamente, que le tocaba hacer al partido, tener siempre esta actividad con la gente, los conflictos internos y pues finalmente tuvo algún costo. Creo que a tiempo lo reorganizamos para estar listo para la elección. Por eso es importante pues no caer otra vez en la trampa porque ya hay por ahí algunas voces que quieren revivir el conflicto interno. Sería muy costoso otra vez que nos metiéramos en esa dinámica cuando lo que urge ya ahora es prepararnos para la revocación de mandato en marzo y prepararnos para la elección de 6 gobernaturas en junio del año que entra. Debe haber otras explicaciones, ¿no? Porque, No, a ver, hay que... decías, efectivamente, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, está muy bien evaluada, pero hemos visto casos en el pasado reciente, y es más, los estamos viendo hoy, que gobernantes bien evaluados no trasladan esa calificación a sus candidatos o partidos. Caso Querétaro con José Calzada. Caso ahora Quirino Ordaz, que está bien evaluado en Sinaloa. Sí, es cierto. En fin, ha habido otros casos. Y ahora la jefa de gobierno efectivamente está bien evaluada y pues les quitaron 9 de 16. Hay que revisar bien. Yo creo que no es una sorpresa para muchos. Tendrá que ver también seguramente con la gestión. O sea, la gente en la ciudad es muy atenta a si hubo o no resultados en la gestión. O sea, a ver. Entonces, creo que es una multiplicidad de factores, ¿no? Que hay que analizar, hay que revisar. ¿Y el Estado de México? El Estado, yo creo que es parte del fenómeno, es un fenómeno metropolitano que tenemos que entender bien. Estamos a tiempo de recuperar. Esta es una ciudad de izquierda, Alejandro, no me queda duda. Tu corazón está en la izquierda. Hay una llamada de atención muy fuerte para nuestro movimiento y lo vamos a tener, sin duda. Por eso, hoy mismo ya convoqué esa tarea. Hoy tuvimos ya una reunión en el hemiciclo a Juárez con la militancia y dije, no vamos a desperdiciar un solo día. Vamos a ponernos a trabajar para apoyar el gobierno de Claudia Sheinbaum y para fortalecer a nuestro movimiento. Efectivamente habría que hacer un análisis muy serio, detallado,
profundo de qué pasó. No es muy fácil a bote pronto decir, es que la guerra sucia, es que los medios, es que... Por eso digo, es una multiplicidad de factores que hay que entender. Hay que tener un diagnóstico muy claro, en serio, profundo, para saber qué pasó. Por otro lado está bien, ¿no? Porque hay que conciliar. Es decir, ahora, por ejemplo, en la ciudad, habrá que conciliar. Pero, a ver, está bien porque es el resultado de una elección. Porque luego se escuchan voces de que no, es que el Congreso debió haber quedado más dividido para que haya diálogo, para que haya equilibrios. No, pues es una mayoría legítima la que tenemos, como la actual legislatura. Una mayoría legítima, porque la gente dijo, queremos que Andrés Manuel López Obrador sea presidente y queremos que tenga la mayoría en diputados y en senadores para llevar a cabo el proyecto de la transformación. Y a mí no me preocupa el tema de la mayoría calificada por una razón. Primero, porque ya hicimos la mayoría de las reformas constitucionales que habíamos prometido. Y segundo, porque aún en estas reformas constitucionales buscamos siempre el diálogo. Nosotros fuimos una mayoría dialogante. Ya te puse varios ejemplos aquí de cómo incluso la oposición nos acompañó en reformas constitucionales. Y yo creo que eso va a pasar. Pero hubo otras donde no le movieron ni una coma. Por ejemplo, no estuvieron de acuerdo en ellos, el tema del fuero constitucional. Era una promesa quitarle el fuero al presidente de la República. Y ellos no quisieron acompañar esa iniciativa. Entonces, pues también hay diferencias. Y esas diferencias son parte de una vida democrática. Ok, ¿qué le dice el resultado de las urnas al presidente de Morena? Que nuestro movimiento está creciendo, que hubo un agrupamiento de la derecha, de los conservadores, de los partidos de la mafia y la corrupción. Hubo muchísimo dinero en la elección, Alejandro, hay que decirlo. Hubo un gobierno federal que respetó por completo el llamado del presidente a no meterse. Sin embargo, los gobernadores le metieron mano de manera descarada. Pero si fue así, entonces hay que llevarlos ante la justicia, ¿no? Creo que sí. A ver, por una razón, a ver, yo te diré esto. Sí vemos una clara diferencia en este gobierno en el combate a la corrupción. Tienes gente ya en la cárcel, tienes una acción permanente de combate a la corrupción. Otro de los grandes objetivos del presidente es vivir en una auténtica democracia. Nosotros modificamos la Constitución para que los delitos electorales fueran delitos graves, de cárcel. Y hasta el momento la Fiscalía no ha logrado procesar a claros responsables de delitos electorales que hemos denunciado. Tiene que empezar a haber una sanción para que entonces sí, nunca más haya una intervención ilegítima en las elecciones. El presidente llamó al Acuerdo Nacional por la Democracia, pero muchos gobernadores no respetaron su firma ni su palabra. Pero el presidente también... No, el presidente lo que hizo fue todo el tiempo. Iba de un lado a otro en la raya. Como jefe de Estado, el presidente tiene la obligación de defender la democracia. Y lo que hizo el presidente fue estar defendiendo la democracia, estar denunciando irregularidades, abusos de la autoridad electoral, también hay que decirlo, ¿no? ¿Morena sigue con la idea de ir contra el INE? No vamos contra el INE. Lo que hemos planteado es que hubo un salto muy importante en julio del 2018. El pueblo de México dijo, queremos vivir en democracia. Queremos dirimir nuestras diferencias por la vía legal, pacífica y en las urnas. Lo vuelve a ratificar este domingo. La gente salió a votar. El mensaje es claro, ganó la democracia. Y tienes autoridades electorales que vienen de la inercia del pasado, que defienden todavía intereses particulares, que no ven el horizonte o la oportunidad histórica que tenemos de consolidar nuestra vida democrática. Tenemos la legitimidad de llamar a una renovación de las autoridades electorales por una razón, porque somos una mayoría legítima, pero también porque cuando nos tocó a nosotros ya como mayoría elegir a 4 integrantes del Consejo General del INE, lo hicimos marcando diferencia con el pasado. No fue ni cuotas ni cuates, logramos el consenso de todos los partidos, porque eran personas independientes que les pedimos que se comprometieran no con algún partido, que se comprometieran con el pueblo de México
a procurar siempre el avance democrático en nuestro país. Es insuficiente lo que se ha logrado. Me parece que se quedó muy atrás como institución y el pueblo de México ya va muy adelante. Entonces, la única manera de asegurar que nuestro país siga avanzando en democracia es actualizando la autoridad electoral para que vele por ese cauce democrático hacia adelante. A ver, entonces, si entiendo bien, la idea es perfeccionar el trabajo de la institución o de las autoridades electorales, o, digamos, de las instituciones electorales. Una tribunal renovación de la institución electoral para que esté a la altura. Renovación de las personas y perfeccionamiento de los... Y tal bien de la ley, institucional. No puedes tener una institución tan cara. Estoy de acuerdo, pero no desaparecerlo. No, ni cambiarle el espíritu ciudadano. Tiene que haber un árbitro, tiene que haber un árbitro. Ahora, ese árbitro debemos tener la seguridad de que sea absolutamente imparcial, que sea transparente, que vele por el avance de la democracia. Nosotros no pediríamos como movimiento pues un árbitro que sea nuestro, porque no lo necesitamos, porque venimos de la lucha por la democracia, porque no nos vamos a convertir en lo que prometimos combatir. Entonces, Mario Delgado, presidente de Morena, se opone o se opondría a que la organización de las elecciones recaiga nuevamente en gobernación o en cualquier esfera del gobierno. O en el Poder Judicial podría ser. No, a ver, creo que es una discusión amplia, pero hay que desmontar también una idea, Alejandro. Durante los gobiernos neoliberales, uno de los grandes supuestos era que el gobierno era esencialmente corrupto. Entonces, por eso empiezan a aislar, a reducir al gobierno en la participación en todo. O sea, el ideal del modelo neoliberal es un Estado pequeño regulador. Por eso los organismos independientes, para que el Estado no podía tomar decisiones de manera que favoreciera siempre el interés general. Ese siempre fue su supuesto. En la Cuarta Transformación, el eliminar la corrupción te permite tener un Estado que vea por el interés particular y que no sea cooptado por por el interés general y que no sea cooptado por un interés particular. Entonces, a partir de ahí puedes tener un diseño institucional que te garantice, por ejemplo, una vida democrática o que te garantice que siempre se va a velar por la nación, por el desarrollo del país. ¿Y eso no admitiría un instituto electoral ciudadano? Sí podría, claro, admitirlo, nada más que no se disfrace, digamos, esta ciudadanía y que luego sea cooptada por algunos intereses, como, pues, por ejemplo, lo vemos en este momento, en consejeros excesivamente protagonistas. ¿Cuándo has visto que en un partido de fútbol pues, el árbitro quiera meter el gol, quiera estar de defensa, quiera estar... ¿no? Y así están estos consejeros hiperactivos que piensan erróneamente que el avance democrático depende de ellos o que tienen que estar en contra del gobierno. Pero estamos hablando de personas que forman parte de una institución. Estamos hablando de personas y algunas reglas del juego. Sí, siempre son perfectibles, todas las reglas, las instituciones, las estructuras, todo es perfectible. Y tal vez haya perfiles mejor calificados, pero siempre conservando, mi pregunta es, ¿Mario Delgado estaría a favor de una institución electoral que siga siendo autónoma y ciudadana? Es que ahora es autónoma y es ciudadana. Por eso, que siga siendo parcial. Es que ese no es el fondo del problema, Alejandro. El problema es garantizar que tengas un árbitro que actúe de manera imparcial y siempre velando por el avance democrático de nuestro país. ¿Cuál es el diseño institucional óptimo? Hay que discutirlo. Ese es un debate que tenemos que abrir muy pronto. ¿Se garantizaría estando en el gobierno? Que nadie lo coopte, que no sea parcial. ¿Cuál es el mejor diseño para ello? Y también, pues que no haya esta clase de dispendios que tenemos actualmente. Es una vergüenza, Alejandro, que los consejeros electorales, algunos, no todos, pues todos los días salen con su amparo bajo el brazo para poder ganar más que el presidente de la República, violando una disposición constitucional. Desde ahí hay algo que no cuadra, porque para tener autoridad política hay que tener autoridad moral. Muy bien. Mario Delgado, te agradezco que hayas venido. No, al contrario, gracias por invitarme. Espero que regreses. Anduvimos, mira, del 5 de noviembre que entramos al partido a ayer en la tarde, pues fue una locura de chamba. Perdón que me has invitado varias veces, no había podido venir. Pero mira, en cuanto tuvimos un respiro, aquí está. Te agradezco, espero que regreses. Pronto, invítame. Porque además este espacio es para ponerle marcaje personal a los gobiernos, a todos.
Qué bueno, eso es sano. A todos. A todos, sin distinción. Órale. Que va. cumplan. Listo. Listo. Mario Delgado. Gracias. Gracias a ti. No, gracias. Vámonos a una pausa. Estamos en República H. No se vayan.